Defensa del calvinismo. Bienvenidos al canal La Verdad Bíblica. A lo largo de la historia de la Iglesia, grandes hombres de Dios han defendido la soberanía divina y la gracia irresistible que rescata al pecador. Hoy quiero invitarte a un viaje profundo, bíblico y hermenéutico, para descubrir que el calvinismo no es una invención humana, sino una fiel expresión de las enseñanzas de las Escrituras. A través del testimonio de los profetas, los apóstoles y los reformadores históricos, veremos que la salvación depende exclusivamente de la gracia de Dios y no del esfuerzo humano. Prepárate para considerar con mente abierta y corazón reverente lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. ¿Qué es el calvinismo? El calvinismo no es seguir a Juan Calvino, sino una manera de resumir las doctrinas de la gracia enseñadas en toda la Biblia. El acróstico TULIP describe sus 5 puntos esenciales: depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Hoy los desarrollaremos uno a uno, usando las Escrituras como fundamento. 1. Depravación total. La depravación total enseña que el ser humano está espiritualmente muerto por causa del pecado, incapaz de buscar a Dios por su propia voluntad. La Biblia enseña que el ser humano, después de la caída, está totalmente corrompido en su naturaleza. Romanos 3, 10, 12 dice: No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En su contexto, Pablo explica que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, incapaces de buscar a Dios por su propia iniciativa. El pecado no solo afecta nuestras acciones, sino también nuestra voluntad, mente y corazón. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La carta a los Efesios fue escrita para cristianos que provenían mayormente del paganismo. Pablo recuerda que antes de la obra regeneradora de Dios, estaban espiritualmente muertos. En griego, la palabra necrus, no significa enfermos ni debilitados, sino muertos completamente. Un muerto no coopera en su resurrección. Agustín de Hipona enseñaba: la voluntad del hombre no puede ser libre si está esclavizada al pecado. La depravación total no significa que todos sean tan malos como podrían ser, sino que el pecado afecta cada aspecto del ser humano. Elección incondicional. La elección incondicional enseña que Dios escogió, antes de la fundación del mundo, a aquellos que serían salvos, no por sus obras, sino por su sola gracia. Efesios 1, 4, 5 declara: Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El contexto de Efesios muestra que la elección es obra de Dios, no basada en previsión de méritos humanos. No fuimos elegidos porque Dios previó nuestra fe. Fuimos elegidos para creer, como un don de su gracia. Romanos 9, 11, 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9 trata de la soberanía de Dios en la salvación. Pablo usa el ejemplo de Jacob y Esaú para mostrar que la elección divina no depende de nada que las personas hagan, sino del propósito soberano de Dios. Juan Calvino escribió: la elección no depende del mérito del hombre, sino únicamente de la voluntad de Dios. La elección es incondicional, no está basada en nosotros, sino en la soberanía de Dios. Expiación limitada, particular. La expiación limitada, también llamada redención particular, enseña que Cristo murió eficazmente para salvar a los elegidos. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. En el anuncio a José, el ángel no dice que Jesús intentará salvar a todos, sino que salvará a su pueblo. La misión de Cristo es efectiva, no tentativa. Jesús dice en Juan 10:11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
El contexto aquí resalta que Cristo murió por sus ovejas, no genéricamente por todos sin distinción. La expiación es suficiente para todos, pero eficaz solo para los elegidos. En el griego la palabra huper, que era a favor de, sustituyendo, garantizando beneficios reales. Cristo murió para redimir efectivamente a su pueblo, no para ofrecer una posibilidad condicional. John Owen, teólogo puritano, preguntó: ¿Cristo murió para salvar a todos los hombres, y sin embargo solo algunos son salvos? ¿O murió solo por aquellos que efectivamente son salvos? La expiación limitada garantiza la eficacia del sacrificio de Cristo. Él no hizo la salvación posible, sino segura. Gracia irresistible. La gracia irresistible enseña que cuando el Espíritu Santo llama a un elegido, esa llamada vence toda resistencia humana. Juan 6:37 afirma: «Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera». Aquí vemos que aquellos que el Padre da a Cristo, ciertamente, vendrán. La gracia no violenta la voluntad humana, más bien, transforma el corazón para que voluntariamente venga a Cristo. Hechos 16:14. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No fue el discurso de Pablo el que abrió el corazón de Lidia, sino el Señor, directamente. Aquí se muestra cómo la gracia obra irresistiblemente en el corazón del elegido. Martín Lutero enseñaba: la fe no es obra del hombre, sino don de Dios que obra en nosotros. La gracia irresistible no significa que Dios arrastra a la fuerza, sino que regenera el corazón para que ame lo que antes rechazaba. Perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos enseña que los verdaderos creyentes perseverarán en la fe hasta el fin, guardados por el poder de Dios. Juan 10:28-29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El contexto muestra la seguridad absoluta de los verdaderos creyentes. La salvación no depende de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Cristo. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo anima a los filipenses asegurándoles que la obra salvadora que Dios inició, Él mismo la completará. John Knox, reformador escocés, afirmaba: aquellos que el Padre ha elegido, el Hijo ha redimido, y el Espíritu Santo preservará hasta el fin. La perseverancia es una promesa divina. Los santos no caen definitivamente, porque son preservados por el poder de Dios. Defensa histórica del calvinismo. El calvinismo no surgió con Calvino, sino que tiene raíces profundas en la enseñanza de los apóstoles y padres de la Iglesia. Desde Agustín en el siglo IV hasta los reformadores del siglo XVI, la doctrina de la gracia ha sido proclamada como el núcleo del Evangelio. 3 pilares que la historia confirma. La salvación es por gracia soberana. La fe es un don de Dios. La gloria es solo de Dios. La respuesta a objeciones. Objeción 1. El calvinismo hace a Dios injusto. Respuesta. Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. El concepto de justicia debe definirse por Dios mismo, no por parámetros humanos. Objeción 2. El hombre tiene libre albedrío. Respuesta. El hombre actúa libremente según su naturaleza caída, y esa naturaleza siempre elige contra Dios, como vimos en Romanos 3. Objeción 3. ¿Para qué predicar si Dios ya eligió? Respuesta. Porque la predicación es el medio que Dios usa para llamar eficazmente a sus elegidos, como enseña Romanos 10:14-17. En conclusión, la salvación no es un logro humano, sino una obra soberana de Dios, desde el principio hasta el fin. Nuestro llamado no es a debatir con orgullo, sino a adorar con humildad, sabiendo que fuimos salvos por pura gracia. Que este estudio nos lleve a rendirnos aún más ante la majestad del Dios que elige, redime
llama y preserva a su pueblo para su gloria eterna. Soli Deo Gloria. Si este estudio ha sido de edificación para tu vida, te invito a suscribirte al canal y compartir este contenido con otros creyentes que buscan profundizar en la verdad de la palabra de Dios. También te animo a dejar tu comentario para juntos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia del Dios soberano esté siempre contigo.